Bueno, pues vamos a continuar donde se quedaron la semana pasada. Entonces vamos a recordar primeramente algunos conceptos. Espero que el avión no me ayude. Algunos conceptos que ya se han visto. Vamos a ver. ¿Por qué se apagó? Ya está aquí. Para que se no se vaya. Vamos a ver. Como que no hay señal. Entonces vamos a ver algunos o recordar algunas ideas sobre rectas y planos paralelos. Sí. Entonces recordemos que si dos rectas no están en el mismo plano, estas rectas se van a intersecar, ¿verdad? Entonces, primeras ideas que podemos recordar ahí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, ¿verdad? Las rectas L y M no están en el mismo plano. Esta es la recta M y la recta L, ¿verdad? Vemos como un cajón, esos que tenemos en nuestras casas, ¿verdad? Estos muebles que tienen planos paralelos. Entonces, si las rectas no están en el mismo plano, no son paralelos. No se intersecan, perdón. Entonces, las rectas dice que son de dos, pero las rectas alabeadas son dos rectas que no se intersectan y no están en el mismo plano. ¿Verdad? Esas son las rectas alabeadas que podemos tener aquí. Entonces, la recta L dice es paralela al plano A. Aquí tenemos otro plano. Bueno, este es el otro plano. Y dice una recta y un plano son paralelos si no tienen ningún punto en común. Eso es algo que nos va a servir más adelante, ¿verdad? Una recta y un plano son paralelos si no tienen un punto en común. ¿Cómo podríamos decir lo contrario a esto? ¿Cómo lo podríamos decir? Una recta y un plano. ¿Son paralelos y tienen? No, no son paralelos. No son paralelos. ¿Sí qué? Si tienen un punto en común. Si tienen un punto en común, ¿verdad? Si tienen un punto en común. Entonces esto nos va a servir para más adelante. Entonces, tener la definición de qué son rectas y planos paralelos, ¿cómo podemos decirlo al revés, ¿verdad? Entonces, porque más adelante vamos a verlo con la prueba indirecta, ¿verdad? Entonces, una recta y un plano no son paralelos si tienen un punto en común. Vale. Y la otra definición que nos va a servir es que los planos paralelos son planos, pero son planos que no tienen puntos en común, lo mismo, ¿verdad? Si lo quisiéramos decir, la negación de esto sería los planos paralelos, no paralelos sería, no paralelos, son planos que tienen puntos en común. Tienen puntos en común. Entonces eso nos va a servir para más adelante. Entonces tengámoslo ahí en cuenta de una vez para ir teniendo estas definiciones. Entonces, aquí recordemos también lo que son ángulos interiores y ángulos exteriores, ¿verdad? Recordemos que para tener esto tenemos lo que le llamamos una recta transversal. Entonces esta recta es una recta que se intersecta con dos rectas que están en el mismo plano, ¿verdad? Esta es una definición que a veces se nos va de la mano mencionarla, ¿verdad? Que son rectas o tienen que ser rectas coplanares. Recordemos que las rectas coplanares son aquellas que están en el mismo plano. Están en el mismo plano. Para que lo tengamos ahí. Entonces, no es solo que se intersecte con las dos rectas, sino que aparte de eso tienen que ser coplanares. Entonces, los ángulos interiores serían estos de acá, ¿verdad? Que están... ¿Sí? Dime. ¿Cuándo serían no coplanares? Cuando no están en el mismo plano. O sea, hay dos planos que
dos líneas que unen dos planos. Esa no sería. O sea, por ejemplo, si lo viéramos como en 3 dimensiones más o menos, podríamos mencionar, por ejemplo, estas cosas de las sillas, ¿verdad? Ahí estamos más o menos en 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces, si se intersectan 3 rectas pero no están en el mismo plano, entonces son no coplanares, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la recta transversal, tiene que ser en un mismo plano. Entonces tiene que aclararse ese detalle, que debe ser en un mismo plano. Bueno, o sea, sería más o menos como verlo en 3 dimensiones. Creo que aquí lo puedo dejar. Vale. Entonces los ángulos interiores, dijimos, creo que los hemos conocido, ¿verdad? Los ángulos interiores serían 1, 2, 3 y 4. Y los exteriores serían 5, 6, 7 y 8. ¿Verdad? Como digo, normalmente vemos esto, pero no aclaramos ese detalle, ¿verdad? Que tienen que ser en el mismo plano. Y la recta, en este caso L, es la recta transversal, la que pasa por las dos rectas. También recordemos los ángulos alternos internos, ¿verdad? Recordemos que los alternos internos son estos de acá, ¿verdad? 1 y 4 son ángulos alternos internos entre sí. Y 3 y 2 es alterno interno, ¿verdad? Estos recordemos que son de diferentes vértices de lados opuestos de la transversal. Aquí está la recta transversal y están en lados opuestos de la recta transversal. Esos son los ángulos alternos internos. Los exteriores también podemos tener alternos exteriores, ¿verdad? Aquí está la transversal y están en lados opuestos uno del otro, ¿verdad? Entonces esos son ángulos alternos exteriores. ¿Vamos bien ahí? Yo digo que sí. Vale. Entonces estas son algunas definiciones, ¿verdad?, que tenemos que recordar, o si no las conocíamos, pues conocerlas ahorita, para poder trabajar con lo que son rectas paralelas, ¿verdad? Para poder pasar a lo que son rectas paralelas, tenemos que tener en cuenta estas ideas, estos ángulos y estas rectas. Vale. Entonces, con esto en mente, bueno, me faltó esta. Tenemos ángulos correspondientes. Dice, son aquellos que están en el mismo lado de la transversal, pero uno de los ángulos es un ángulo exterior y el otro es un ángulo interior. Esos son ángulos correspondientes, ¿verdad? 5 es correspondiente a 3 y 2 es correspondiente a 8, ¿verdad? Son ángulos correspondientes. Están en el mismo lado de la transversal, pero uno es exterior y el otro es interior, ¿verdad? Igual que acá tenemos 6 es correspondiente a 4, porque 6 es el exterior y 4 es el interior, y 1 es correspondiente a 7, porque 1 es el interior y 7 es el exterior, y están del mismo lado de la transversal, ¿verdad? 1, 7, 6, 4, 5 y 3 y 2 y 8. Vale. Entonces ya con estos ángulos, ¿verdad?, alternos internos, ángulos alternos exteriores y correspondientes son los que tenemos que enfocarnos. Vale. Aparte de la definición, dijimos, de planos paralelos, dijimos, son aquellos que no tienen punto en común, y si no son paralelos es porque tienen algún punto en común. Vale. Entonces vayamos a lo que tenemos acá. En este caso, si los ángulos, ¿estos qué serían? ¿Qué? Serían correspondientes, ¿verdad? Si tenemos ángulos correspondientes, son ángulos correspondientes. En este caso, cuando los ángulos correspondientes son congruentes, vamos a notar que las rectas P y Q son paralelas, ¿verdad? Ángulos correspondientes, cuando son congruentes, las rectas deben ser paralelas. Igual que acá, estos también son correspondientes y estos también son correspondientes,
Entonces vemos que si los ángulos correspondientes son congruentes, las rectas son paralelas. Entonces tenemos el siguiente teorema. Dice, si dos rectas se cortan por una transversal, ¿verdad? Dijimos que esta sería una transversal. Recordemos que la transversal debe ser coplanar, ¿verdad? Las rectas deben ser coplanares. Y un par de ángulos correspondientes son congruentes, entonces las rectas son paralelas. Demostremos que esto es cierto, pero vamos a usar el teorema, pero la prueba, para ya que la otra semana les viene la prueba indirecta, ¿verdad? Entonces veamos la prueba indirecta. Entonces pongamos, ¿verdad? Que tomemos esta de acá, ¿verdad? Tomemos esta figura de acá, vamos a dibujarla otra vez para que la tengamos por acá. Vamos a ponerla por acá, a ver cuántos cuadritos pusieron. Ahí está. Y pongamos las otras rectas. Vale. Entonces pongamos las rectas P y Q. Esta es la recta P, la recta Q. Esta es la recta L. Pongamos la recta L. Y pongamos los ángulos, los mismos que están acá. Está 1 y 2. Entonces tenemos esto. Entonces pongamos que dado que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2, entonces queremos probar o pruébese, pongamos pruébese que P es paralelo a Q. Entonces recordemos para la prueba indirecta, ya está el sí. Entonces, verás, si los ángulos son congruentes, las rectas deben ser paralelas. Pero ya está el sí, el primer paso. Este es el primer paso, ¿verdad? Paso 1. ¿Cuál era el paso 2 para la prueba indirecta? Negar lo que queremos probar. Entonces, si queremos probar que las rectas son paralelas, ¿qué deberíamos de decir ahora? Que no son paralelas. Pero vamos a considerar, ¿verdad?, que estas rectas no son paralelas, ¿verdad? Y esto sería por la prueba indirecta, ¿verdad? La lógica de la prueba indirecta nos dice, es la suposición, ¿verdad? Vamos a suponer, esta es una suposición de la prueba indirecta. Estamos suponiendo que no tenemos esto. Vale. Y ahora ese sería el paso 2. Ahora, ¿cuál sería el paso 3? Vamos a formular los pasos necesarios para llegar a una contradicción, ¿verdad? Entonces, pero vamos a recordar algo que habíamos mencionado. Pero vamos a poner pues. Entonces, tenemos las, ¿qué sería? Afirmaciones y las razones. Bueno, vamos a poner aquí razones. Vale. Entonces, ¿cuál sería mi primera afirmación? ¿Qué es lo que primero tomaríamos? El ángulo 1 y el ángulo 2. Podríamos poner lo que está dado. Pongámoslo pues. Para que esto es congruente. Esto está dado. La segunda afirmación, ¿cuál podría ser? ¿Qué podríamos tomar como segunda afirmación? La suposición, ¿verdad? Nuestra suposición es una afirmación también. Bueno, vamos a tomar la suposición. Esta es la suposición de la prueba indirecta. La suposición de la prueba indirecta. Vale. Entonces, recordemos lo que habíamos mencionado, ¿verdad? Si dos rectas no son paralelas, bueno, que aquí me lo dice para planos, pero también aplicaría para rectas. Si dos rectas que están en el mismo plano no son paralelas,
¿qué podríamos decir? No tienen un punto en común. ¿No tienen o tienen? Ah, Tienen un punto. en común, que es Si son paralelas, no tienen un punto en común. cierto. Pero como no son paralelas, tienen que tener un punto en común. Por eso les había mencionado esta definición, ¿verdad? Si no son paralelas, P y Q tienen un punto, llamémosle un punto A en común, ¿verdad? Esto reescribiendo lo que tenemos arriba, ¿verdad? Reescribiendo el planteamiento 1. Vamos a poner replanteamiento de la parte 2, ¿verdad? Estamos replanteando la parte 2. Entonces, si tienen un punto en común, vamos a dibujar eso. Vamos a dibujarlo para que lo tengamos por acá. Vamos a dibujar esto. Si tienen un punto en común, quiere decir que entonces, vamos a quitar esto aquí. Eso no. Entonces tenemos que en algún punto se tienen que intersecar, ¿verdad? La recta P, por aquí, en el punto A. Se van a intersecar en algún punto. Vale. Entonces, ¿qué podemos notar que se forma con esto? ¿Cómo? ¿De acuerdo? Bueno, voy a cambiar la figura ahora. Porque es una recta. Vamos a dibujarla como recta. Aquí está. ¿Qué podemos notar que se forma? Triángulo. Se forma un triángulo, ¿verdad? Se forma un triángulo en este caso. Entonces, pongámosle a estos puntos, llamémosle A por ponerle B y C, ¿verdad? Entonces se forma el triángulo ABC. Eso sería también un replanteamiento en este caso de 3, ¿verdad? Si hay un punto en común, podemos ver que se forma un triángulo, el triángulo ABC. Vale. ¿Y ahora qué podríamos decir de este triángulo? Recordemos, ¿qué podemos decir de estos dos ángulos? No lo que está dado, sino de la figura, de lo que tenemos aquí. ¿Qué podríamos decir de estos dos ángulos? ¿Serán congruentes? Sí, es un triángulo equilátero. Sí, es un triángulo equilátero. Aunque fuera un triángulo equilátero, pero no sabemos si es un triángulo equilátero. Recordemos que no sabemos si es un triángulo equilátero. Queremos llegar a una contradicción, ¿verdad? Recordemos también eso. Queremos llegar a una contradicción. O sea que si nosotros tenemos que 1 y 2 son congruentes, deberíamos llegar a algo que me dijera que no son congruentes. Pero ¿cómo podría ver que no son congruentes? ¿Qué podríamos notar en este triángulo? Recordemos, es que no me gusta hacer eso. Vamos a ver. Pongamos aquí 5. Este ángulo que está acá, el 2, si aquí tengo el ángulo 1 y aquí tengo el ángulo A, yo puedo decir que la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo A, ¿qué me debería de dar? Me debería de dar el ángulo 2, la medida del ángulo 2. Es un ángulo externo. Es un ángulo externo, ¿verdad? Hablando de lo que es el triángulo, es un ángulo externo. Esperamos que los ángulos externos se calculan a partir de la suma de los ángulos interiores de los otros dos vértices, ¿verdad? Entonces, de esta igualdad, ¿cuál de los dos ángulos tendría mayor medida? El ángulo 2. El ángulo 1 sería de menor medida, ¿verdad? Esto por la definición de ángulo, dijimos,
exterior, externo. Vale. Entonces, la medida del ángulo 1 debería ser menor que la medida del ángulo 2, ¿verdad? Esto es replanteando el planteamiento de 5. No estoy replanteando 5. Y entonces, si la medida del ángulo 1 es menor que la medida del ángulo 2, no son congruentes. Y si no son congruentes, ya tenemos que una contradicción. Ya llegamos a una contradicción, ¿verdad? Entonces, si llegamos a una contradicción, esta sería una contradicción. Y si ya llegamos a una contradicción, ¿qué podemos decir ahora? ¿Qué era lo que queríamos demostrar? Que P es paralelo a Q. Entonces, P, por lo tanto, P es paralelo a Q. P es paralelo a Q. Esto por la lógica de la prueba indirecta, ¿verdad? Si ya llegamos a una contradicción, quiere decir que la suposición que yo hice no es verdadera. Por lo tanto, lo que yo quiero probar sí es verdadero, ¿verdad? Llegamos a una contradicción. ¿Ok? Entonces, nuevamente, para recapitular, diríamos, queremos demostrar, ¿verdad?, que dado que estos dos ángulos son congruentes, queremos demostrar que las rectas P y Q son paralelas. Entonces lo hicimos a través de la prueba indirecta. Entonces, prueba indirecta, primer paso, pues establecer el sí entonces, que ya está dado. Luego el segundo paso, negamos lo que queremos probar, que en este caso, que las rectas son paralelas. Negamos que las rectas son paralelas y esa es la suposición de la prueba indirecta. Ya con la suposición de la prueba indirecta, vemos qué podemos hacer para tratar de llegar a una contradicción, ver algo contrario. Entonces, habíamos dicho que si las dos rectas son paralelas, deben de tener un punto en común. Si son rectas que están en el mismo plano, deben de tener un punto en común. Ya con esto podemos notar que se forma un triángulo ABC, ¿verdad? Del triángulo podemos notar que la suma de los ángulos 1 y A debe darme el ángulo 2, la medida del ángulo 2. Por lo tanto, la medida del ángulo 1 debe ser menor a la medida del ángulo 2. Pero eso ya es una contradicción, porque según lo que está dado, como tenemos la congruencia, las medidas deberían de ser iguales. Entonces ya llegamos a una contradicción, por lo tanto, lo que estamos demostrando es verdadero. Pero lo que queremos demostrar es verdadero, la suposición es falsa, lo que estamos demostrando es verdadero. Por lo tanto, sí son paralelas. Bye. Aquí estaba ya lo que quería hacer ahorita. Vale. Quitar eso. Entonces, ahora veamos estas otras, que también son, en el anterior lo habíamos hecho para ángulos correspondientes, ¿verdad? Le habíamos dicho que si los ángulos correspondientes son congruentes, las rectas son paralelas. Vale. Pero también hay otros tres que tenemos acá. En el caso de la primera imagen, ¿qué tipo de ángulos son los que se están relacionando? Son internos, pero ¿serán alternos? Son ángulos internos, pero ¿serán alternos? ¿Perdón? El segundo, estos sí son ángulos internos alternos. Y la 3, estas sí son ángulos externos alternos. Vale. Entonces veamos qué es lo que dicen estos teoremas y dejemos este de último. Dice:
Teorema 5.2 dice, si dos rectas se cortan por una transversal y un par de ángulos alternos internos son congruentes, entonces las rectas son paralelas. Este sería el 5.2, ¿verdad? El teorema 5.2, cuando tenemos ángulos internos alternos, son congruentes, son paralelas las rectas. Entonces, en el 5.3 dice, si dos rectas se cortan por una transversal y tenemos alternos exteriores, entonces las rectas son paralelas. Este sería el 5.3. Y el 5.4 dice, si dos rectas se cortan por una transversal y un par de ángulos en el mismo lado de la transversal son suplementarios, entonces las rectas son paralelas. Entonces estas serían ángulos internos del mismo lado, ¿verdad? Del mismo lado. ¿Perdón? Recordemos que los correspondientes son cuando son uno interno y el otro externo. Y aquí no estamos hablando de congruencia. Aquí dice que estos ángulos tienen que ser suplementarios, ¿verdad? Cuando hablamos de correspondientes, sí tienen que ser congruentes. Para que pueda ser rectas paralelas, tienen que ser congruentes, que es lo que habíamos dicho en el 5.1, ¿verdad? Ángulos correspondientes son congruentes. Entonces, estos de aquí no tienen un nombre. Solo son internos del mismo lado de la transversal. Ahí sí el nombre es más... la especificación es más larga. Y aparte estos ángulos tienen que ser suplementarios. Recordemos que entonces si son suplementarios quiere decir que la suma de sus medidas son, digamos, si fuera 1 y 2, la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 debe ser 180. ¿Verdad? Si no es 180, entonces no son suplementarios. Entonces, esto es igual, si ustedes quisieran demostrarlo, deberían de hacerlo por la prueba o tratar de hacerlo por la prueba indirecta. Bueno, quién sabe, tal vez uno de estos venga. Quién sabe. Vale, entonces pasemos con el siguiente. Tenemos Él es que lo intentan hacer. Vale, entonces tenemos esto y queremos. ¿Pero? Sí. Sí, está grabando. Vale, entonces tenemos afirmaciones y razones. Entonces, la primera afirmación que deberíamos de tratar de poner es la suposición de la prueba indirecta, ¿verdad? La suposición de la prueba indirecta. Entonces, la suposición de la prueba indirecta es que no son paralelas, ¿verdad? Esa es nuestra suposición. Solo voy a ponernos por acá. Entonces, si no son paralelas, tienen que tener algún punto en común, ¿verdad? Las rectas tienen que tener un punto, vamos a poner las mismas. Las rectas tienen que tener algún punto en común. Vamos a dejar esta así. Y la recta transversal. Ahí. Vale. Entonces, esta sigue siendo L. Vamos a poner ahí su flechita. Mira, no afecta que no hayas puesto el dado. O sea, el ángulo 1. No, perdón. El P. El ángulo 1 es congruente al ángulo 2. No es que no afecte, pero cuando nos llegue a servir lo podemos colocar, ¿verdad? No es necesario ponerlo desde el inicio, sino que cuando ya sea necesario lo podemos traer, ¿verdad? Para poder colocarlo. Entonces, ya habíamos dicho, ¿verdad? Que sí, aquí está la recta P, Q y L. Aquí está el ángulo 1 y el ángulo 2. ¿Verdad? Aquí va a depender un poco cómo es que lo dibujen, porque también puede influir eso, ¿verdad? Cómo es que ustedes lo dibujen. Por ejemplo, si ustedes hubieran puesto el punto en común de este otro lado, cambiaría el asunto. También eso puede influir. Yo lo estoy poniendo de este lado, del lado derecho, digamos. Pero si ustedes lo hubieran puesto del lado izquierdo, podría variar un poco cómo se escribe, pero la respuesta es la misma, pues al final sería una contradicción. Vale. De aquí entonces tenemos dos
Vamos a llamar a este B, este C y este A. Entonces quiere decir que P y Q, si no son paralelas, tienen un punto en común. Tienen en común el punto A. ¿Verdad? Esto es un replanteamiento. Replanteamiento de 1. Replanteamiento. Perdón mi dislexia. Replanteamiento. Ahí está, replanteamiento, ahí está. De 1. Vale. Entonces, si hay un punto en común, ¿qué sucede? ¿Qué podemos observar? Se forma un triángulo, ¿verdad? Se forma el triángulo ABC, ¿verdad? Esto igual por replanteamiento de 2. Pongamos R2 para no estar escribiendo, porque ya me está matando mi dislexia. Replanteamiento de 2. Vale. ¿Y ahora qué podemos decir a partir de este triángulo? Recordando la definición del ángulo exterior. La medida del ángulo 1 más la medida del ángulo A debe ser igual a la medida del ángulo 2, ¿verdad? Pero te referís al ángulo es lo que está dentro del ángulo, del triángulo, ¿verdad? Sí, el ángulo interno del punto respecto a este vértice, ¿verdad? Este sería la. Esto sería por la definición de ángulo exterior, de ángulo externo. Y como de esto podemos, ahora sí ya podemos ir a traer lo que estaba dado. Como tenemos que el ángulo 1 debe ser congruente al ángulo 2, esto está dado. Y si yo replanteo esto, tendría que la medida del ángulo 1 es menor que la medida del ángulo 2, ¿verdad? Esto replanteando 4. Y aquí ya llegamos a una contradicción, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué podemos decir por lo tanto? ¿Qué es lo que queríamos probar? El ángulo 1, P es paralelo a Q. Y esto por la lógica de la prueba indirecta. Lógica de la prueba indirecta. Entonces, se había un camino más corto. Ya, perdona. Dime. El punto A. Ajá. No, estaría bien que yo le hubiera puesto ángulo 3 en vez de A. Porque es que A es un punto y me estás poniendo también A es ángulo. Porque es como un vértice. Es como es un vértice. Entonces, bueno, pues, si quiere ponerle, no hay problema tampoco. Como a los ángulos están poniendo números, no hay problema. No, Sí. no hay problema. Ah, bueno. Ya es más Inclusive para usted le puede poner ahí el ángulo BAC. Porque sí podría ser ángulo C. También podría ser ángulo BAC. BAC sería. También le puede Ah, poner. está bien. Recordemos, puede ser cualquiera de las tres. La idea es que se entienda, ¿verdad? Que esté en el dibujo. ¿Manda? Manco vaca. Aquí donde dice que, bueno, ya llegó a la contradicción. Eso no se tendría que apuntarle razón. No, lo pongo de este lado porque no es la razón, o sea, ¿cómo explicarlo? Porque ya llegué a lo que quería, que es la contradicción, pero la razón de esto es porque yo replanteé esto. O sea, no es la razón, o sea, no es, ¿cómo decirlo? No es por, exacto, es solo lo que quiero llegar, no es la razón, ¿verdad? Es solo lo que quiero llegar, ¿qué onda? Es como una justificación. No es una justificación, ¿verdad? Solo lo que queremos llegar. Pero vemos que el paso 3 es llegar a una contradicción. O sea, solo lo estoy poniendo aquí para aclarar que aquí está la contradicción, ¿verdad? Solo es la aclaración. Solo es a lo que quiero llegar. En teoría no lo pondría si quisiera. Ajá, no. Pero lo dejo ahí para recalcar que aquí está la contradicción, ¿verdad? Que esto es lo contradictorio. Que si son congruentes, pues... Ese es el objetivo de la prueba ahí. Exacto, ese es el objetivo. Exacto. Se contradice la hipótesis. Se contradice, exacto. Entonces ya puedo concluir lo que tenemos. Puede ser una hipótesis
la hipótesis o puede ser también algún un postulado. postulado. Vale. Ahora me salté esta. Ahora copiémosla y vayamos. Ahora veamos este otro teorema. Dice que si yo tengo, ¿verdad? Que yo tengo que la recta, vamos a poner más grande aquí. Si yo tengo que P es paralela a Q y Q es paralela a R, ¿verdad? Entonces, ¿qué? P debe ser paralela a R, ¿verdad? ¿Qué propiedad estaríamos aplicando en este caso si hacemos esta deducción? Algo así como era. No, ese sería. Transitiva. Transitiva. Si fuera viéndolo por lo que usted está diciendo, sería silogismo hipotético. Ajá. Silogismo hipotético. Pero si hablamos de las eso sería. ¿Qué? No fue la palabra. ¿Te fue el nombre de esas cosas? No, inferencias, reglas de inferencia. ¿Perdón? Reglas de inferencia. Sí, reglas de inferencia. Serían reglas de inferencia. Pero aquí estamos hablando de propiedades. Entonces la propiedad sería propiedad transitiva. ¿Verdad? Propiedad transitiva. ¿Verdad? Si la recta P es paralela a la recta Q y la recta Q es paralela a la recta R, entonces la recta P debe ser paralela a la recta R, ¿verdad? Esto es por la propiedad, o aquí estaremos aplicando la propiedad transitiva. Y propiedad transitiva, para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Vale. Ahora sí, vamos a ver qué más locuras teníamos. Tenemos esto. Entonces, ahora otra vez por prueba indirecta. Vamos a ver si lo pueden hacer. Traten de hacerlo. Por prueba indirecta, prueben esto. Bueno, siempre por prueba indirecta. Entonces, dado que tenemos tres rectas, P, Q y R, son rectas distintas. Y lo que habíamos dicho, ¿verdad? Que P es paralela a Q y Q es paralela a R. Entonces queremos probar que P es paralela a R, ¿verdad? Entonces, por prueba indirecta, traten de demostrarlo. Y veamos si llegan a... Vamos a ver Vamos a ver cómo va. Primero tenemos en afirmaciones que tienen. Veamos. Afirmaciones tendríamos que. ¿Cuál sería la primera afirmación? Lo que te da. Podríamos ponerlo dado, pero tratemos, como les decía, de poner primero la suposición de la prueba indirecta. Bueno, primero tratemos de poner primero la suposición de la prueba indirecta. O sea, no es que afecte, como dijo el compañero, ¿verdad? Pero por llevar un orden más lógico de lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál sería la suposición? P no es paralela a R. P no es paralelo a R. ¿Verdad? Esto por la suposición. Bueno, vamos a ese. Suposición de la prueba indirecta. Más fácil. Vale. Ahora si quieren pongamos lo dado. Pues lo dado, ¿qué sería? Que P es paralelo a Q. Esto está dado. Por si se quedan sin ideas, y una vez empezar a poner esto. ¿Verdad? Esto está dado. Y P es paralela. ¿Perdón? No se pone más. No, eso no lo sabemos. Pero lo que queremos es demostrarlo. Queremos demostrar que esto es cierto por prueba indirecta. Vale. Si P no es paralelo a R, ¿qué podemos notar ahí en la figura? Que hay un punto A, existe un punto A entre P y R, ¿verdad? P y R tienen un punto A en común. No, solo P y R. Solo P y R, ¿verdad?
Incluso este punto, por ejemplo, no necesariamente tiene que estar en Q. Aunque aquí en la figura pareciera que el punto está en la recta Q, pero no necesariamente, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, digamos que este sea Q. Digamos que este sea Q. Vamos a dejar aquí Q. Aquí está, pongamos que aquí está P. Y que aquí estuviera Q, ¿verdad? Que aquí estuviera R. Aquí lo puse al revés, creo yo. Sí. Pero se entiende. Entonces aquí sería el punto A. Entonces el punto A no necesariamente tiene que estar en Q, ¿verdad? Sabemos que hay un punto en común entre R y P. Eso sí lo sabemos porque no son paralelas. ¿Y ahora qué podríamos decir? Esto sería un replanteamiento de 1, ¿verdad? Replanteamos 1. ¿Qué podríamos decir ahora? Solo déjenme ver algo con las definiciones. Entonces, probemos esto igual por la prueba indirecta. Entonces, tenemos dado, vamos a poner dado, que la recta P, es paralela a la recta Q y que el ángulo 1 y ángulo 2, vamos a poner ángulo 1, ángulo 2, son ángulos alternos internos. O sea, queremos probar, pruébese, que el ángulo 1 es congruente al ángulo 2. Vamos a poner aquí nuestra recta. Y ponemos la transversal. Entonces ponemos este ángulo 1, este que sea 1 y este que sea 2. Entonces P, Q y R. R, ¿verdad? Pongámosle R. Realmente el nombre no importa. Entonces queremos probar, ¿verdad?, que esto no son congruentes. Y como les digo, no es lo mismo hacerlo por la prueba directa que hacerlo por la prueba indirecta. Si fuera por la prueba directa, ahí sí podríamos tratar de usar ángulos suplementarios, por ejemplo, si lo quisieran hacer por la prueba indirecta. Pero hoy no nos toca prueba indirecta. Entonces hagámoslo por la prueba indirecta. Prueba indirecta. ¿Cuál sería el primer paso de la prueba indirecta? Ya está, porque ya está escrito por multiplicación. Bueno, sí, ya está. Paso 1 es este, ¿verdad? Paso 1. Paso 2. Negamos la conclusión, lo que queremos probar. Negamos esto. Este sería ¿qué? Suposición de la prueba indirecta. Estamos suponiendo. Vamos a suponer que no son congruentes. Entonces hacemos nuestras afirmaciones y nuestras razones. Entonces la primera, como les digo, pongamos la suposición, la proposición, que no son iguales, no son congruentes, pero se escapa. Es la suposición de la prueba indirecta. Si no son congruentes, ¿qué pasaría acá?
Pongamos la segunda de una vez, que sería lo dado. Lo dado es que P es paralelo a Q. Esto está dado. Va. ¿Qué podríamos decir? Si no son iguales. ¿Por qué? Ay, pensé que quería participar y digo, se alegra que participe. No lo quiero hacer como está aquí, no me gusta. No me gusta cómo está aquí. Puedo hacer de otra forma. Vale. ¿Ah, no? No, pero no son congruentes, esa es la suposición. No son, los ángulos no son congruentes. ¿Perdón? Pero es que eso es lo que queremos llegar, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a que no son paralelas? Esa sería la contradicción a la que quisiéramos llegar, ¿verdad? Si sabemos que son paralelas, para llegar a la contradicción tendríamos que llegar a esto. Pero la pregunta es, ¿cómo llego o cómo justifico que esto es cierto, ¿verdad? ¿Cómo llego a esta contradicción? Recordemos que es... Podría haber un punto, ¿verdad? Lo que decía. Si este ángulo no es congruente, ¿verdad? Vamos a suponer que podría haber un punto. Bueno, vamos a poner aquí. Podría haber un punto. Vamos a poner acá. Este sería 1 y este sería 2. Y dijo el compañero, este sería 3. Y ahora ya te dio esto. Y ahora no me está viendo, ¿verdad? P y Q y R. Bueno, si no son congruentes, ¿verdad? Si el ángulo 1, podríamos decir que el ángulo 1 es mayor que el ángulo 2. Este sería un replanteamiento de 1. Vamos a decir que el ángulo 1 es mayor que el ángulo 2. Si no son congruentes. Exacto. ¿Cómo? No, es que ahorita, como no son estoy replanteando solo la primera afirmación, ¿verdad? La primera afirmación es que no son congruentes. Entonces, alguno tiene que ser mayor. Si no son iguales, alguno tiene que ser mayor. En este caso yo consideré que la medida del ángulo 1 es mayor a la medida del ángulo 2. Primero, la medida del ángulo 2 más la medida del ángulo 3 es igual a la medida. Pero es que eso no lo sabemos. Vamos a suponer, estamos partiendo de la suposición Sí, que el ángulo... pero sí, es que eso lo vimos nosotros, que cuando hay un ángulo exterior, Ajá. es mayor, exterior contiguo Es mayor que los otros. otros. Ajá, exacto. Pero, o sea, por eso estoy suponiendo primero que el 1 es el mayor, para ya luego hacer mi dibujo, ¿verdad? Ya mi dibujo lo estoy haciendo a partir de esta suposición, ¿verdad? Siempre partiendo de la suposición de la prueba indirecta. La suposición de la prueba indirecta es de que el ángulo 1 no es congruente al ángulo 2. Entonces uno de los dos tiene que ser mayor. Y por eso es que yo puse que la medida del ángulo 1 es mayor que la medida del ángulo 2. Y por eso ya en mi dibujo, el ángulo 1 es el ángulo exterior, ¿verdad? Ya hago mi dibujo a partir de esta idea, ¿verdad? Ahí sí. ¿Cómo? Ahí sí le... Sí. Vale. Entonces, ya con eso, entonces, ahora sí ya podemos decir lo que estaban diciendo. Entonces, si se forma un triángulo, hay un punto A en común
entre P y Q. ¿Verdad? Y si hay un punto en común, ahora sí ya podemos, lo que estaban diciendo. Si hay un punto en común, ¿qué podemos decir? Que no son paralelos. Y ya llegamos a una contradicción, porque está dado que sí son paralelos. Entonces ahora sí ya llegué a la contradicción. Pero lo que vas a contradecir es el Puede ser cualquiera. No, pero eso es lo que esa es mi suposición. Eso es lo que yo quiero probar. Recordemos que lo que queremos probar es que si las rectas son paralelas, entonces los ángulos deben de ser congruentes. Pero si lo que queremos, entonces por prueba indirecta tendríamos que negar esto y llegar a que esto es falso, para llegar a una contradicción relacionada a esto. ¿Verdad? O sea, pude haber también partido del 2, por ejemplo. Del 2 pude haber dicho, otra forma de llegar a la contradicción pudo haber sido decir, bueno, del 2, replanteando 2, bueno, esto no es replanteando 2, esto es replanteando 3, perdón. Del 2, si no son paralelos, P y Q, pero si son paralelos P y Q, no tienen punto en común. Y también ya es una contradicción, porque tengo que en 4 tengo que hay un punto en común, y en 5 digo que no hay punto en común, entonces ya es una contradicción. O sea, no necesariamente tiene que ser específicamente negar que son paralelos, ¿verdad? Contradecir que son paralelos. El chiste es llegar a una contradicción, o sea, algo que me diga una cosa y otra que me diga lo contrario. Eso es lo que se busca. Pudimos haber dicho esto también, pero lo más fácil, diría alguien, es decir directamente, replantear 4 y decir que no son paralelos. Y ya llegamos también a una contradicción. Entonces, cómo llegar a la contradicción no importa, pero se tiene que llegar a una contradicción. Una contradicción. No importa cuál yo tome para llegar a esa contradicción. Igual, por ejemplo, en el anterior hubo algunos que usaron ángulos suplementarios, que está bien, ¿verdad? Si quisieron usar ángulos suplementarios está bien, pero el chiste es llegar a una contradicción, llegar a algo que no es cierto. Y entonces ahora, por lo tanto, ¿qué era lo que queríamos demostrar? Que son congruentes. Entonces, ángulo 1 es congruente a ángulo 2. Y esto por la lógica de la prueba indirecta. Vale.